En 1923, las grandes potencias de Europa decidieron que una sola ciudad marroquí era demasiado importante para pertenecer a un solo país. La convirtieron en zona internacional, gobernada a la vez por 8 naciones distintas. Hoy recorremos esa ciudad y otras 14 que explican por qué Marruecos se ha convertido en uno de los destinos más fotografiados del planeta. Marruecos es el único país africano que mira al mismo tiempo al Atlántico, al Mediterráneo y al Sáhara. Esa posición geográfica privilegiada, sumada a más de 2000 años de sucesivas civilizaciones, fenicios, romanos, árabes, andalusíes, bereberes, franceses y españoles, ha creado algo poco habitual: ciudades imperiales con más de 1000 años de historia ininterrumpida, pueblos pintados enteros de azul, fortalezas de barro que Hollywood usa como decorado permanente, y un desierto que empieza literalmente donde termina la última carretera asfaltada. Hoy recorremos 15 de sus ciudades y lugares más extraordinarios, cada uno con una razón muy distinta para existir tal y como lo conocemos hoy. Unos nacieron del comercio, otros de la religión, otros de la guerra, y al menos uno, directamente, de un terremoto que lo destruyó por completo. Fundada en 1070 por los almorávides, una dinastía bereber que llegó a controlar un imperio que se extendía desde el Sáhara occidental hasta el sur de España, Marrakech debe su color a las murallas y edificios construidos con arcilla y piedra caliza rojiza extraída de la propia región. Un tono que la ciudad ha mantenido casi sin excepción durante casi 1000 años, por normativa urbanística estricta que sigue vigente hoy. Cualquier edificio nuevo en el centro histórico debe respetar esa misma paleta. Su corazón sigue siendo la Plaza Jemaa el Fna, un espacio que cambia por completo su carácter según la hora del día. Por la mañana es un mercado tranquilo de zumos de naranja y encantadores de serpientes. Al caer la noche, se transforma en un gigantesco comedor al aire libre, con más de un centenar de puestos de comida iluminados con bombillas desnudas, narradores orales que siguen contando historias en árabe dialectal, como llevan haciendo generaciones, y músicos gnawa, tocando instrumentos de tradición subsahariana. Tan singular resultó esa mezcla viva de tradiciones que la UNESCO la declaró en 2001 una de las primeras obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Una categoría creada específicamente porque el marco de protección tradicional, pensado para monumentos de piedra, no sabía cómo proteger algo que existe solo mientras alguien sigue contándolo en voz alta cada noche. Fuera de la Medina, los jardines Majorelle, comprados y restaurados por el diseñador Yves Saint Laurent en los años 80, se han convertido en uno de los espacios más visitados de la ciudad. Con un azul cobalto tan intenso en sus edificios, que hoy se conoce internacionalmente como Azul Majorelle. De la plaza más famosa de Marruecos, pasamos a la ciudad que UNESCO considera la zona urbana peatonal más grande y mejor conservada del mundo. La Medina de Fez el Bali, con más de 9000 callejones estrechos que forman un laberinto casi imposible de memorizar, incluso para quienes llevan toda la vida viviendo allí, es el área urbana peatonal más extensa y mejor conservada del mundo. Ningún coche puede circular por su interior, y el transporte de mercancías sigue dependiendo, hoy, en 2026, de mulas y carretillas de mano exactamente como hace 800 años. Los propios guías locales
Bromean con que perderse en Fez no es un accidente. Es casi un rito de iniciación obligatorio para cualquier visitante. En su centro sigue funcionando la Universidad de Al-Qarawiyyin, fundada en el año 859 por una mujer, Fátima Al-Fihri, hija de un comerciante adinerado que decidió invertir toda su herencia en construir una mezquita con escuela adjunta. Está reconocida por la UNESCO y el Guinness World Records como la institución de educación superior en funcionamiento continuo más antigua del mundo, casi 2 siglos anterior a la universidad más antigua de Europa, la de Bolonia. Junto a ella, la curtiduría Chowara sigue tiñendo cuero a mano en decenas de tinas de piedra circulares dispuestas como un panal de abejas, llenas de pigmentos naturales, azafrán para el amarillo, granada para el marrón, índigo para el azul, exactamente con el mismo método artesanal que se usa desde el siglo XI. El olor, intenso y muy particular por el uso tradicional de excrementos de paloma para curtir el cuero, es tan famoso que los propios comerciantes ofrecen ramitas de menta fresca a los visitantes antes de subir a los miradores que rodean las tinas. De la ciudad más antigua en funcionamiento continuo, pasamos a un pueblo que decidió, hace casi un siglo, pintarse entero de azul. Fundada en 1471 como fortaleza militar para combatir la invasión portuguesa de la costa norte de Marruecos, Chefchaouen mantuvo durante siglos una arquitectura de piedra sin más color que el de la propia roca de las montañas del Rif que la rodean. La explicación más citada para su icónico azul es que en la década de 1930, refugiados judíos, huidos de la persecución en Europa, se instalaron en la ciudad e introdujeron la tradición de pintar los edificios de azul, un color con significado espiritual en la tradición hebrea, asociado tradicionalmente al cielo, al mar y a la presencia divina. El mismo motivo por el que algunos chales de oración judíos incluyen un hilo teñido de azul. Hoy, prácticamente cada pared, escalón, puerta y maceta del casco antiguo está pintada en algún tono de azul, desde un celeste casi blanco hasta un añil profundo, convirtiendo cualquier callejón en un escenario casi surrealista, que cambia de tono según la hora del día y la intensidad de la luz. Los propios vecinos siguen repintando las paredes cada año, tradicionalmente antes de la festividad musulmana del Eid, en un ritual que mantiene vivo el color pese a las décadas transcurridas desde su origen. De un pueblo pintado por motivos religiosos, pasamos a la ciudad más grande de Marruecos, construida casi enteramente en el último siglo. Pese a ser, con diferencia, la ciudad más asociada a Marruecos en la cultura popular internacional, gracias a la película de 1942 Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, el filme se rodó por completo en los estudios de la Warner Bros. En Burbank, California. Ningún fotograma se grabó realmente en la ciudad. Y ni siquiera está claro que ninguno de los guionistas hubiera estado allí antes de escribir el guión. La Casablanca real, en cambio, es la capital económica del país y su ciudad más grande, con más de 3 millones de habitantes, y una identidad arquitectónica muy distinta al resto de Marruecos. Edificios Art Deco de los años del protectorado francés, construidos en las décadas de 1920 y 1930 por arquitectos europeos, que convirtieron la ciudad en uno de los conjuntos Art Deco más completos de África.
conviven con la mezquita de Hassan II, terminada en 1993 tras 6 años de construcción. Su minarete de 210 metros es el más alto del mundo entre todas las mezquitas, y el edificio puede albergar hasta 105.000 fieles entre su interior y su explanada exterior, con un tejado retráctil y suelos con calefacción radiante bajo mármol, financiado en parte por suscripción pública obligatoria entre los propios ciudadanos marroquíes. De la ciudad más moderna de Marruecos, pasamos a un puerto fortificado en el Atlántico que inspiró a un mito del rock. Fortificada en el siglo XVIII por Théodore Cornut, un arquitecto francés al servicio del sultán Mohamed III, Essaouira combina murallas defensivas de estilo europeo, muy similares a las fortificaciones costeras bretonas de la misma época, con un mercado y una medina completamente marroquíes. Una mezcla arquitectónica poco habitual que le valió su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Sus vientos constantes, tan fuertes y predecibles que llegan a soplar más de 300 días al año, le dieron el apodo local de Taros, la ciudad del viento, y la han convertido en uno de los destinos de windsurf y kitesurf más importantes de todo el continente africano, atrayendo cada año a competiciones internacionales. La ciudad fue también un destino habitual de músicos internacionales durante los años 60 y 70. Jimi Hendrix la visitó en 1969, aunque el mito muy extendido de que compuso aquí Purple Haze, cuando la canción ya se había grabado y publicado un año antes, ha sido desmentido repetidamente por sus biógrafos. Más recientemente, la ciudad sirvió como localización de Astapor, una de las ciudades esclavistas de Essos en la serie Juego de Tronos, con sus murallas dobladas digitalmente en varias escenas. Del puerto atlántico pasamos a una fortaleza de barro tan cinematográfica que Hollywood la ha usado una y otra vez como decorado de la antigüedad. Es Texar, un pueblo fortificado de arquitectura tradicional presahariana, construido enteramente con adobe y tierra apisonada, sin apenas madera ni piedra, se alza sobre una colina junto al río Ounila, en un punto que durante siglos fue un cruce estratégico de las rutas de caravanas de sal, oro y esclavos entre el Sáhara subsahariano y Marrakech. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Apenas 8 familias siguen viviendo dentro de sus murallas hoy en día. La mayoría de la población se trasladó, ya en el siglo XX, a un pueblo nuevo construido al otro lado del río, con acceso a electricidad y agua corriente que la ciudadela antigua nunca tuvo. Su aspecto, casi congelado en el tiempo, con torres de esquina almenadas y una geometría que parece sacada directamente de una miniatura persa, lo ha convertido en uno de los decorados naturales más usados de la historia del cine. Ha aparecido en Lawrence de Arabia, 1962, Jesús de Nazaret, La momia, Gladiator, Alejandro Magno y múltiples temporadas de Juego de Tronos, entre docenas de otras producciones internacionales que siguen llegando cada año. El propio adobe, sin embargo, es frágil frente a la lluvia. Así que buena parte de las estructuras que se ven hoy han sido reconstruidas o reforzadas en las últimas décadas siguiendo las técnicas tradicionales. De un decorado de piedra y barro, pasamos al paisaje más extremo de todo Marruecos. Un mar de dunas
que empieza justo donde termina la civilización. Merzouga es la puerta de entrada a Erkchevi, un mar de dunas de arena anaranjada que se eleva hasta 150 metros de altura, una de las postales más reconocibles de todo el norte de África. A diferencia de gran parte del Sáhara marroquí, cubierto en su mayoría de roca, grava y pedregal, lo que en árabe se llama hamada. Esta zona concreta concentra dunas de arena fina, formadas por vientos que las han ido moldeando y desplazando lentamente durante milenios, algo que en realidad representa menos del 20% de la superficie total del Sáhara. Cada noche, caravanas de camellos guiadas por familias bereberes, con generaciones de experiencia en la zona, llevan a los visitantes hasta campamentos de jaimas en mitad del desierto, donde la ausencia casi total de contaminación lumínica convierte el cielo nocturno en uno de los más despejados de observar de todo el continente africano, con la Vía Láctea visible a simple vista en noches sin luna. Durante el día, las temperaturas pueden superar con facilidad los 45 grados en verano. De madrugada, en invierno, pueden caer por debajo de cero, uno de los contrastes térmicos más marcados de todo Marruecos. Del extremo sur, más árido de Marruecos, saltamos al extremo norte, a la ciudad que 8 países gobernaron a la vez. Situada justo en el estrecho de Gibraltar, a apenas 14 kilómetros de España, en un día despejado, la costa andaluza es perfectamente visible a simple vista. Tánger tuvo entre 1923 y 1956 un estatus único en el mundo. Fue declarada Zona Internacional de Tánger, administrada conjuntamente por Francia, España, el Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Suecia, con sus propias leyes, su propia policía multinacional, su propia moneda de facto y una fiscalidad casi inexistente que la convirtió en un paraíso para banqueros, contrabandistas, espías de ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial y más tarde, artistas de todo el planeta durante buena parte de la Guerra Fría. Esa mezcla de libertad legal casi absoluta y ambiente cosmopolita convirtió a Tánger en un imán para escritores de la llamada Generación Beat. William S. Burroughs escribió aquí buena parte de El almuerzo desnudo durante los años 50, con visitas de Allen Ginsberg y Jack Kerouac, que llegaron específicamente a ayudarle a organizar el manuscrito. Paul Bowles, autor de El cielo protector, vivió en la ciudad más de 50 años, hasta su muerte en 1999, documentando en sus escritos una ciudad que, según sus propias palabras, permitía ser cualquiera que quisiera ser, sin que nadie preguntara por qué. De la ciudad más cosmopolita de Marruecos, pasamos a su capital política, construida alrededor de una torre que nunca se terminó de construir. Capital de Marruecos desde 1912, cuando Francia estableció aquí su protectorado tras el Tratado de Fez, Rabat combina el estatus de capital administrativa y sede del gobierno con un ritmo mucho más tranquilo y ordenado que Casablanca o Marrakech, algo que sus propios habitantes atribuyen a la fuerte presencia de funcionarios, diplomáticos y personal de embajadas extranjeras. Su monumento más reconocible, la Torre Hassan, quedó inacabada tras la muerte del sultán almohade Yaqub al-Mansur, que ordenó su construcción en 1199 con la intención de levantar el minarete más alto
y la mezquita más grande de todo el mundo islámico occidental. Solo se completaron unos 44 de los 86 metros previstos antes de que el proyecto se abandonara definitivamente, dejando una base de cientos de columnas truncadas que hoy rodea el mausoleo de Mohammed V, construido en el siglo XX y vigilado por guardias reales a caballo, con uniformes tradicionales que se han convertido en una de las imágenes más fotografiadas de la ciudad. Junto a la torre, la necrópolis de Chelá conserva simultáneamente ruinas de la antigua ciudad romana de Sala Colonia y una ciudadela funeraria medieval de la dinastía Meriní, hoy semiabandonada y colonizada por cientos de cigüeñas que anidan cada primavera sobre sus muros en ruinas, creando uno de los contrastes visuales más singulares de todo el país. Tumbas islámicas del siglo XIV entre columnas romanas de hace 2000 años. De una capital construida alrededor de un monumento sin terminar, pasamos a una ciudad que tuvo que reconstruirse por completo después de ser arrasada en segundos. En la madrugada del 29 de febrero de 1960, un terremoto de magnitud moderada, pero extremadamente superficial, lo que amplificó enormemente su poder destructivo, y de apenas 15 segundos de duración, destruyó casi por completo Agadir, matando a entre 12.000 y 15.000 personas, hasta un tercio de la población total de la ciudad en aquel momento. Fue, y sigue siendo, una de las catástrofes sísmicas más mortíferas de la historia de todo el continente africano. Y llevó al rey Mohammed V a declarar que, si el destino ha decidido destruir Agadir, es nuestra voluntad y nuestro deber reconstruirla. En vez de reconstruir la ciudad antigua sobre sus propias ruinas, consideradas además un peligro sanitario por los cuerpos que quedaron sepultados bajo los escombros, las autoridades decidieron levantar una ciudad completamente nueva algo más al sur, con la primera normativa antisísmica obligatoria de la historia de Marruecos, pionera para la época en todo el norte de África. El resultado es la Agadir actual, la ciudad marroquí con la arquitectura más moderna y funcional del país, de calles anchas y edificios bajos diseñados deliberadamente para resistir movimientos sísmicos, y hoy uno de sus principales destinos de playa y turismo de sol, con casi nada en su aspecto que recuerde visualmente al resto de las ciudades imperiales de esta lista. Las ruinas de la ciudad antigua, la Casbah, se conservan hoy como memorial en lo alto de una colina, con un cartel en árabe y francés que resume su historia. Dios, patria, rey. De una ciudad reconstruida desde cero, pasamos a otra que se reinventó a sí misma, aunque por razones mucho menos trágicas: el cine. Conocida informalmente como Hollywood, Ouarzazate alberga los Atlas Studios, fundados en 1983 y considerados, según el propio Guinness World Records, los estudios de cine más grandes del mundo por superficie construida, con decorados permanentes que incluyen templos egipcios completos, palacios romanos, murallas de Jerusalén y hasta una réplica de un monasterio tibetano, construidos originalmente para producciones como Kundun, de Martin Scorsese, y reutilizados después en decenas de rodajes posteriores, entre ellos La momia, Gladiator, Juego de Tronos, Alejandro Magno y Príncipe de Persia. La razón de que Hollywood
eligiera este rincón remoto del sur de Marruecos, en vez de rodar en los propios países de origen de cada historia, es puramente práctica. Luz solar intensa y constante casi todo el año. Paisajes desérticos y montañosos muy variados a pocos kilómetros de distancia entre sí. Costes de producción y mano de obra sensiblemente más bajos que en Europa o Estados Unidos. Y una mano de obra local ya especializada tras más de 4 décadas continuas de rodajes internacionales, con técnicos y extras marroquíes que han trabajado en decenas de superproducciones. La propia Kasbah Taourirt, antigua residencia fortificada de la poderosa familia Glaoui, que llegó a gobernar de facto buena parte del sur de Marruecos, bajo el protectorado francés. Se alza junto a los estudios como recordatorio de que antes de ser un decorado de cine, esto fue una ciudad imperial y comercial real, con un pasado de poder tan intenso como cualquiera de las historias que hoy se filman a su alrededor. De un desierto convertido en plató de cine, pasamos a otra ciudad imperial. Esta, construida por un solo sultán obsesionado con superar a Versalles. Fundada como capital imperial en el siglo XVII por el sultán Moulay Ismail, que gobernó Marruecos durante 55 años, uno de los reinados más largos de la historia del país, Meknès fue concebida a una escala descomunal, casi megalómana. Sus murallas superan los 40 kilómetros de perímetro total, construidas, según algunas crónicas de la época, con mano de obra que incluyó a decenas de miles de esclavos cristianos capturados en incursiones navales por toda la costa mediterránea. Sus graneros reales, el Jeri Esouani, tenían capacidad para almacenar suficiente grano y forraje como para alimentar a los 12.000 caballos de la caballería imperial durante varios años seguidos. Con un sistema de ventilación, muros extremadamente gruesos y aislamiento térmico tan avanzado para su época que mantenía fresco el interior incluso en pleno verano sahariano. Una tecnología de conservación de alimentos notablemente adelantada a su tiempo. Moulay Ismail, que llegó a mantener correspondencia diplomática y una relación de rivalidad admirativa con la corte de Luis XIV de Francia, quiso construir en Meknès un equivalente marroquí a Versalles, con jardines, pabellones y un palacio a la altura de las grandes cortes europeas de su época. La monumental puerta Bab Mansour, terminada tras su muerte por su hijo Moulay Abdallah, con columnas de mármol saqueadas de las ruinas romanas cercanas de Volubilis, sigue siendo considerada una de las puertas ceremoniales más elaboradas de todo el mundo islámico. De una capital imperial construida por un solo sultán, pasamos a la carretera de montaña más famosa de todo Marruecos. Este puerto de montaña, a 2.260 metros de altitud, en plena cordillera del Alto Atlas, conecta Marrakech con Ouarzazate a través de una carretera de curvas cerradas y desniveles pronunciados, construida originalmente durante el protectorado francés en la década de 1920 para facilitar el control militar y comercial del sur del país. Es, desde hace siglos, la única ruta práctica que ha unido de forma fiable el norte fértil de Marruecos con el sur desértico, y sigue siendo hoy la principal vía comercial y de transporte entre ambas regiones, transitada a diario por camiones, autobuses turísticos y taxis compartidos. El paisaje cambia de forma casi abrupta a ambos lados del puerto. Bosques de cedro y terrazas de cultivo bereberes en la ladera norte,
más húmeda, frente a un paisaje árido, rocoso y casi lunar propio del preludio del Sáhara en la ladera sur. Pueblos bereberes, construidos en casbas de adobe rojizo, salpican toda la ruta, muchos de ellos apenas accesibles salvo por esta misma carretera, con mercados semanales que siguen funcionando según calendarios tradicionales anteriores a la propia carretera asfaltada. De la carretera que separa dos climas completamente distintos, pasamos a una ciudad que ni siquiera es marroquí en origen. Es romana. A las afueras de Meknes, Volubilis fue la capital administrativa de la provincia romana de Mauritania Tingitana durante varios siglos. Un puesto fronterizo próspero gracias al comercio de aceite de oliva, trigo y animales salvajes destinados a los espectáculos del Coliseo de Roma, hasta que el imperio se retiró oficialmente de la región en el año 285, dejando la ciudad en manos de poblaciones locales bereberes ya romanizadas. La ciudad continuó habitada durante siglos por comunidades sucesivamente cristianas y después islámicas, sirviendo incluso brevemente como base de poder de Idris I, el fundador de la primera dinastía islámica independiente de Marruecos, hasta que un terremoto en 1755, el mismo seísmo colosal que devastó Lisboa al otro lado del Atlántico y que se sintió en buena parte de Europa y el norte de África, dañó gravemente sus estructuras ya debilitadas por siglos de abandono parcial. Hoy es el yacimiento arqueológico romano mejor conservado de todo el norte de África. Columnas completas que todavía se alzan solitarias contra el paisaje agrícola circundante. El arco de triunfo dedicado al emperador Caracalla en el año 217. Y sobre todo, decenas de mosaicos originales todavía visibles in situ, no trasladados a ningún museo, representando escenas mitológicas como el trabajo de Hércules o el rapto de Europa, con un detalle y un estado de conservación excepcionales para tratarse de casi 2000 años de exposición directa a la intemperie. Terminamos en una ciudad blanca, construida, en gran parte, por quienes tuvieron que huir de la propia España. Reconstruida a finales del siglo XV por musulmanes y judíos, expulsados de la península ibérica tras la caída del reino nazarí de Granada en 1492. El último bastión musulmán en España, cuya rendición marcó el final de casi 800 años de presencia islámica en la península. Tetuán desarrolló una arquitectura que mezcla directamente tradiciones andalusíes y marroquíes, con fachadas encaladas de blanco que le valieron el sobrenombre de la Paloma Blanca entre los propios marroquíes. Su Medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, conserva un trazado urbano, una artesanía, especialmente en madera tallada, cuero repujado y cerámica vidriada, y hasta una forma de hablar el árabe con influencias del andaluz medieval que remiten directamente a la Granada anterior a la Reconquista, convirtiendo a Tetuán en uno de los lugares del mundo donde ese Al-Ándalus perdido sigue siendo, de alguna forma, tangible. Fue también, entre 1913 y 1956, la capital del protectorado español en Marruecos, a diferencia del resto del país, bajo control francés, lo que dejó una huella arquitectónica adicional, visible todavía hoy en su ensanche modernista, construido por arquitectos españoles
en paralelo a la Medina histórica, con edificios de estilo claramente hispano que conviven, calle por calle, con la arquitectura andalusí marroquí de varios siglos antes. Una plaza declarada patrimonio no por sus edificios, sino por sus historias contadas en voz alta cada noche. Una universidad que lleva funcionando sin interrupción desde el año 859, casi 2 siglos antes que la más antigua de Europa. Un pueblo pintado de azul por motivos religiosos que nadie ha querido cambiar en casi 100 años. Una ciudad reconstruida entera después de un terremoto de 15 segundos. Un sultán que soñó con construir su propio Versalles en pleno norte de África. Y una ciudadela de barro que Hollywood sigue usando como si el tiempo no hubiera pasado. Marruecos consigue algo poco habitual. Cada una de estas 15 ciudades cuenta una historia completamente distinta. De comercio, de terremotos, de exilio, de cine, de sultanes megalómanos, de refugiados que trajeron consigo un color. Y aún así, todas juntas forman un solo país reconocible al instante en cualquier fotografía, con un hilo común que las atraviesa: la capacidad de reconstruirse, reinventarse o simplemente seguir contando su propia historia, generación tras generación.